Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo generar estructuras metálicas en Trimble RealWorks. La generación de estas estructuras es automática y es posible cargar estándares en formato SPEC. Estas estructuras se pueden duplicar de una forma muy sencilla y es posible exportarlas en todo tipo de formatos. Para realizar el modelado de cualquier estructura, en primer lugar tendremos que hacer la segmentación de la nube de puntos. En este caso vamos a hacer el modelado de una de estas piezas y a continuación lo vamos a duplicar. Para ello, en primer lugar, tendremos que ir a la herramienta de dibujo. Desde la herramienta de dibujo vamos a poner una vista superior y vamos a poner la vista de isométrica. Con esta vista seleccionaremos dibujo de polilínea y a continuación fijaremos el 2D. Después seleccionaremos dibujar una circunferencia a partir del diámetro. En primer lugar, seleccionaremos el centro de la figura, que en este caso sería este aproximadamente, y vamos al otro extremo, donde tenemos la otra pieza, y seleccionamos el centro. Con el centro seleccionado, nos habrá generado una curva perfecta. Seleccionamos guardar y cerramos. Nos ha generado un eje para todas las estructuras. A continuación seleccionamos esta circunferencia, botón derecho, propiedades, y nos quedamos con que su centro es este que tenemos aquí. Lo copiamos y cerramos. A continuación apagamos la circunferencia y seleccionamos las vigas. Lo seleccionaremos y lo dejaremos desde la vista superior. Con esta vista seleccionaremos la viga y entraremos en estructura metálica. El primer paso que tenemos que hacer en estructura metálica es seleccionar qué tipo de estructura es la que queremos modelar. Una vez seleccionemos la estructura, tendremos la opción de seleccionar un listado de un catálogo. Este catálogo lo podemos importar directamente desde importar catálogo de estructuras metálicas. Esta estructura metálica se puede importar en formato SPEC. Si metemos ese catálogo, podremos seleccionar la estructura que nosotros queramos meter. Después, en dibujo de selección, es lo que vamos a hacer a continuación, y por último seleccionaremos la longitud. Vamos a definir una sección en H, vamos a fijarnos en esta estructura que tenemos aquí, seleccionamos 2D para fijar el plano, movemos la estructura y seleccionamos la H sobre la estructura. Pinchamos, damos a OK y a continuación nos generará automáticamente la estructura metálica. Podemos editarla, como por ejemplo cambiar la longitud. Esta longitud también se puede cambiar directamente en la parte de la derecha. En este caso vamos a dejarla hasta la base. Una vez lo tengamos marcado, le daremos a crear. Creamos y cerramos. Ya tenemos la primera de las 12 estructuras que vamos a generar. Seleccionamos la viga, entramos en duplicador y seleccionamos que queremos generar el duplicado alrededor de un eje. En este caso, todos no van a ser paralelos, sino que van a rotar conforme a esta estructura. Seleccionamos eje 3D y se nos abre esta herramienta, con la cual podremos seleccionar, si seleccionamos editar parámetros, el centro de nuestro eje. Como nosotros lo habíamos copiado antes, de la circunferencia que hemos generado con dibujar polilínea, lo podemos dejar aquí. Y además podemos seleccionar que la dirección sea la misma, 0 en el eje X, 0 en el eje Y y 1 en el eje Z. Le damos a crear y automáticamente nos ha generado el eje en el centro. Si le damos a OK, automáticamente nos ha generado ese eje. El siguiente paso que tenemos que generar es la longitud y la cantidad. En este caso está en 12 ya directamente,
pero si yo pongo 20, por ejemplo, nos generará 20 estructuras metálicas. Lo vamos a dejar en 12 y vamos a dejar que la longitud sea de 360 grados. Si yo pusiera 180, por poner un ejemplo, tendríamos las 12 en media circunferencia. Lo dejamos en 360. Le podemos poner un prefijo a cada una de las vigas, por ejemplo, viga 01. Le damos a crear y cerrar. De esta forma nos generará todas las estructuras encajadas en sus nubes de puntos. Todas estas estructuras pueden ser exportadas a programas de formato BIM o en programas de CAD.